ocupaciones, en su rancho, en su ciudad, en su pueblito. Pero cuando Dios nos hace un llamado y somos obedientes y tenemos fe, podemos ir a donde Dios nos manda, ¿verdad? Y así es como debemos de tomar el ejemplo de Abraham, porque él es el padre de la fe, nuestro padre en la fe. Entonces vamos a empezar y pues primero, pues si gustan un cafecito o algo, pues ahí hay dulces también, hay dulces, hay agua. Agarren para que se relajen y para que ya no piensen en comer y así les entra más la palabra de Dios, ¿verdad? Porque no se puede pensar en dos cosas. Es muy difícil. Abraham, nuestro padre en la fe. Etapas de la vida cristiana. Ahora vamos a comparar en este momento también cuáles son esas etapas en nuestra vida, que no nada más Abraham pasó, sino que también nosotros como cristianos, como personas seguidoras de Dios, si queremos, ¿cómo se diría? Evolucionar o ir más allá, ¿no? Porque pues conformismo hay en todos lados. Todos nos conformamos a veces, pero no es bueno conformarse, sino que tenemos que ir creciendo espiritualmente, ¿verdad? Ir creciendo espiritualmente cada día, no quedarnos estancados. Y para eso hay etapas. Ahora vamos a explicar las etapas enseguida, pero vamos a leer primero Génesis 12, del 1 al 3. Aquí me lo menciona y lo voy a leer. Dice: Yahvé dijo a Abraham: deja tu país y a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán benditas todas las razas de la tierra. Aquí vemos el primer llamado que le hizo Dios a Abraham, ¿verdad? Entonces, todos en un punto de nuestra vida también tuvimos ese llamado, ¿verdad? A lo mejor no se parece al de Abraham, pero tiene que ser por alguna razón que estamos aquí, ¿verdad? No estamos aquí nada más porque nos invitaron solamente, sino que también nosotros lo hacemos de corazón. Porque el que no lo hace de corazón viene una vez o va a la iglesia nomás cuando se le da la gana, ¿verdad? Entonces, debe de ser un llamado personal, que Dios te haya llamado. Porque a lo mejor hay instrumentos que usa Dios, como las personas que te invitan a la iglesia, pero eso nada más es el instrumento. Tiene que haber un llamado personal. Vamos a ver aquí enseguida, dice: con estas palabras, unos 1800 años antes de Cristo, empieza la historia de la salvación. Deja, anda, haré de ti, son las etapas fundamentales de la vida auténticamente religiosa. Estas tres etapas son las más importantes en nuestra vida. Primera es deja, ¿verdad? ¿Qué hemos dejado? ¿Qué hemos dejado para poder seguir a Cristo? ¿Qué estamos dispuestos a dejar para seguir a Cristo, verdad? Es la primera etapa, porque si no estamos dispuestos a dejar nuestra vida conforme, nuestros vicios, nuestros pecados, no estamos dispuestos a salir de nuestra casa, entonces pues no podemos hacer las siguientes etapas. Estamos quemando etapas que no nos corresponde. Entonces, primeramente es dejar, ¿verdad? ¿Qué estás dispuesto a dejar? Y eso Dios le dejó claro a Abraham. Le dijo: deja tu pueblo, deja de estar cómodo allí, deja incluso a tus papás, ¿verdad? Y después Jesucristo en el Evangelio nos dice que el que no es capaz de dejar a su padre y a su madre y no ama más a Cristo, no puede ser su discípulo. Entonces, ya después Cristo nos la pone más clarita todavía. Aquí Dios apenas iba haciendo el primer llamado a Abraham, y la primera muestra de un seguidor de Cristo, ¿verdad? De Cristo y de Dios, obviamente, ¿verdad? Porque es el Antiguo Testamento. Entonces, la muestra es Abraham, y él debe ser nuestro modelo a seguir. Ya de allí van a venir muchos santos y muchos profetas y muchos reyes, que todos tienen sus fallas y todos tienen cosas buenas. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer como cristianos, como católicos? Seguir las cosas buenas, los buenos ejemplos, o los errores que cometieron ellos.
Ahí está el punto principal, ¿verdad? Hay que seguir nada más lo bueno que vemos de la persona, porque como seres humanos primeramente juzgamos lo malo de la persona, ¿verdad? Pero debemos de seguir las cosas buenas que hacen ellos. Igual que los fariseos, ¿verdad? Los fariseos, Jesucristo dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces aquí eso es el punto principal. Hay que hacer lo bueno que las personas hacen, no lo que ellos dicen. Perdón, hay que hacer lo que ellos dicen, pero no hay que hacer lo que ellos hacen, ¿verdad? Porque muchas veces escuchamos las prédicas, pero luego vemos al predicador en lugares donde no debería de estar, ¿verdad? Entonces eso es la cosa, así es, eso no ha pasado de moda, todavía sigue pasando, ¿verdad? ¿Cuántos predicadores en las redes sociales se han quemado por eso, ¿verdad? Entonces, continuemos. Primera etapa, deja, renuncia, conversión. La primera etapa se trata de eso, de una renuncia y de una conversión. La conversión no significa que ya hoy y ya mañana soy santo, ¿verdad? Ya hoy me convertí, mañana ya soy santo, ya me salió la aureola, ya ando ahí ya como un santo, ¿verdad? No significa eso, significa que es un proceso, que apenas inicia el proceso, es el primer paso, ¿verdad? Para ser santo, no significa que ya soy santo. Entonces, esa es la conversión. Para empezar a cambiar hacia Dios es necesario dejar algo. Caso por caso, Dios irá manifestando su voluntad. En caso de Abraham, Dios quiso que dejara su tierra y sus parientes, es decir, todas sus seguridades humanas para depender solamente de Él. Pues en nuestro caso tal vez Dios no nos dice deja a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Pero nos dice deja ese vicio o deja esa situación que estás viviendo, ¿verdad? Tal vez estás viviendo sin casarte, ¿verdad? Deja esa situación y conviértete, ¿verdad? Eso se trata. No siempre para todos es el mismo llamado, ¿verdad? Cada quien tiene un llamado distinto. Lo importante es la obediencia, no tanto que si me llamó y no hago caso, de nada sirve. No sería importante el llamado, pero si no nos convertimos. Lo importante es convertirnos, ¿verdad? Entonces podemos decir que deja, pero tenemos que dejar lo que nos estorba para poder seguir a Dios. Lo mismo en el caso de los apóstoles, dejaron sus redes, Marcos 1:18, es decir, su vida anterior para seguir a Cristo. No se puede al mismo tiempo seguir como antes y emprender el camino de la salvación. Es necesario dejar algo, es decir, todo lo que representa un obstáculo para realizar el plan de Dios, ¿verdad? Si no dejamos el obstáculo para poder seguir el plan de Dios, a nosotros seríamos el obstáculo, ¿verdad? En vez de dejar los obstáculos que nos hacen seguir a Dios, el plan de Dios, nosotros nos convertimos en el obstáculo, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso, o dejamos el obstáculo o nos convertimos en un obstáculo. Así que hay que tener cuidado con eso. El propósito es dejar el obstáculo. Ahora la primera etapa, ¿cuál dijimos que era? Deja, ¿verdad? Tienes que dejar algo. La segunda etapa es anda. O sea, ya la primera etapa requiere dejar algo. Ahora, la segunda etapa es ya, ahora sí, ponerte en camino, en movimiento. La primera solamente es dejarlo, pero ¿qué voy a hacer después de dejarlo, verdad? ¿Qué voy a hacer después de dejar este pecado? ¿Qué voy a hacer después de alejarme de las malas amistades? ¿Qué voy a hacer, verdad? Ya no tengo amigos, ya me quedé sin nada porque pues ya dejé lo malo atrás. Ahora, ¿qué voy a hacer? Vamos a ver, ¿verdad? Para esto sí se requiere una fe. Para esto ya aquí en adelante tienes que madurar y empezar tú a tener fe. Una entrega. Anda a la tierra que yo te mostraré. ¿Cuál? Diría Abraham. Poco a poco yo te iré manifestando en este precisamente, ¿verdad? Entonces Dios no te va a decir todo lo que vas a hacer de un solo, porque pues no somos
No somos como Él, omnipotentes y poderosos, sino que Dios nos va a ir dictando en nuestra vida cuál es el propósito. Lo importante es que tú des el paso inicial. Ya te dijo Dios que dejaras algo. Ahora te dice, anda. No sabes a qué todavía, pero tú tienes que ir a averiguar eso que Dios te está llamando a hacer. Si no estás en el camino a hacer lo que Dios te llamó, entonces estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo no nada más tuyo, sino también de los demás, porque estás siendo obstáculo. ¿Ok? La primera etapa, deja. La segunda etapa, anda, ponte en camino. Consiste en la fe, en ponerse en las manos de Dios con plena confianza para que Él disponga completamente de uno. No hay que ponerse, ¿cómo se dice?, en contra de Dios, porque pues entonces sería ir retrocediendo, ¿verdad? Si Dios me pone a mí que yo tengo que ir a predicar a tal lado y no voy, entonces ya estoy poniéndome yo en contra del plan de Dios y no estoy viviendo mi etapa de ir. Es una etapa importante. En la arena he dejado mi barca. Este es un cantito que todos conocemos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que estás dejando algo, ¿verdad? Incluso ahí en el mismo cantito lo dice, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Dejar en la arena la propia barca quiere decir dejar las propias seguridades, la propia manera de sentir, pensar y vivir, para subir a otra barca, es decir, emprender a un nuevo camino confiando solamente en Dios. Si antes confiabas en el dinero, si antes confiabas en tu patrón, si antes confiabas en tu presidente, ahora ¿en quién vas a confiar? En esta nueva barca. ¿Quién lleva el timón en la barca en la que te vas a subir? ¿Tu presidente? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? Hay que ver, ¿verdad? Poner a Dios en primer lugar y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, eso es lo importante, dejar una barca donde el que la maneja no es Dios, para subirnos a una barca donde es Dios el que dirige nuestra vida. Tenemos que estar dispuestos a hacer cambios que a lo mejor son dolorosos, pero a final de cuentas vale la pena, ¿verdad? Cualquier cosa que vale la pena en esta vida es un proceso doloroso. Lo sabrán las mujeres, ¿verdad? Cualquier proceso para tener un hijo es doloroso, ¿verdad? Entonces, pero vale la pena ya cuando está el niño, ¿verdad? Todos emocionados, pero la mamá viene dolorida. Entonces, todos los procesos son dolorosos, incluso hacer ejercicio es doloroso, pero ¿qué es importante? ¿Tu salud o no es importante? Es importante tu salud, ¿verdad? Entonces, si quieres tener buena salud, tienes que hacer ejercicio, y si quieres hacer ejercicio, te va a doler. Entonces, esto es el proceso que Dios nos pide, que a pesar del dolor, a pesar de lo difícil, debemos de subirnos a su barca. Dice, es lo que hizo Abraham. Tenía unos 75 años de edad, con una buena posición económica, social, pero lo dejó todo para salir hacia una tierra desconocida. Lo mismo hicieron los apóstoles. Lo mismo estamos llamados a hacer cada uno de nosotros. Dejar y seguir. Dice, dejó todo, ¿verdad? Muchas veces queremos darle una parte a Dios, otra parte al mundo, pero aquí dice, lo dejó todo, ¿verdad? Todo. Significa, olvidarte de las cosas que no te llevan a Dios. No significa dejar todo y dejar cosas que edifican a tu familia, que edifican a la iglesia, cosas así. No, tenemos que dejar cosas que no edifican a Dios. Entonces, tampoco me voy a ir del trabajo, porque si no, ¿cómo voy a mantener a mi familia, verdad? Y eso edifica a mi familia, porque estoy trabajando para proveer. Entonces, eso es un plan de Dios. Todo lo que es un plan de Dios se puede quedar. Todo lo que no es un plan de Dios, cualquier vicio, cualquier cosa, fuera con él, ¿verdad? Y imagínense, Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó. Y nosotros que estamos jovencitos, ¿cuánto tiempo le podemos dar a Dios?
Unos dicen, pues ya cuando ya me vaya a morir, ya cuando esté a punto de morir, me dice, ya me arrepiento, ya, entonces sí, ahora sí derechito al cielo con todo y tenis, ¿verdad? Pero no es así, no es así. Dios no quiere migajas, a Dios no le vamos a dar migajas, ¿verdad? A Dios le tenemos que dar lo más importante de nuestra vida, cuando estamos jóvenes. Si todavía nos quedan 20 años de vida, que nadie lo sabe, ¿verdad? Pero si todavía me quedan 20 años, pues esos 20 años hay que servirle a Dios. Porque de nada me serviría si le sirvo 20 años y tampoco, eso sería lo contrario, ¿verdad? Le sirvo 20 años a Dios y 19 años a Dios y un año antes de morirme ya me eché para atrás y ya se me hizo difícil y yo no sabía que me iba a morir y ya perdí la salvación. Entonces ni uno ni otro, ni el que se espera hasta que ya se va a morir, ni el que persevera pero al final de cuentas se cansa, ¿verdad? Entonces nunca hay que dejar de perseverar. Ahora la tercera etapa, ¿verdad? Hay una tercera etapa. Y ya viene donde dice, haré de ti, esta viene siendo la misión, haré de ti. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer conmigo? Hay que preguntarle a Dios, ¿qué vas a hacer conmigo, verdad? Porque esa es una etapa muy importante también, ¿verdad? Es la misión. O una promesa, igual a una promesa también. Misión o promesa, esa es la última etapa. Entonces, vamos a ver, porque si no nos comprometemos con Dios, entonces de nada sirve, ¿verdad? Las otras etapas. De nada sirve que ya me haya llamado y que ya vaya en el camino, pero pues me dé la vuelta y que diga, no, pues esta misión está muy difícil, esto que me pusiste, no puedo, ¿verdad? Entonces, perdemos otra vez la salvación. Después de que uno deja todo lo que se opone al plan de Dios y sigue el camino que Dios nos señala, viene la promesa. Haré de ti un instrumento de salvación. ¿De qué queremos ser instrumentos? De salvación, ¿verdad? No queremos ser una piedra de tropiezo. Entonces, esa es la misión, ser instrumentos de salvación. Esa es la misión que debemos de poner en nuestra mente, en nuestra cabeza, en nuestro corazón, ser instrumentos de Dios. Esa es la misión más importante. Que no seamos piedra de tropiezo, más bien que seamos un instrumento para salvación. Esto sucedió con Abraham y con los apóstoles. Aquí está comparando a Abraham y los apóstoles, ¿verdad? Porque Abraham fue llamado en el Antiguo Testamento, los apóstoles fueron llamados por Jesucristo. Entonces, a nosotros nos corresponde el llamado de los apóstoles, porque nosotros somos ahora sí que también somos discípulos de los apóstoles. Entonces, nos toca ese llamado a nosotros, ¿verdad? Y eso es un llamado y hay una misión que hacer. Esto sucedió con Abraham y con los apóstoles, pescadores de hombres. Ahora Dios, primero eran pescadores de peces, ¿verdad? Y ahora se convirtieron en pescadores de hombres. Y eso es precisamente de lo que se trata la misión que dijimos antes, ¿verdad? De poder ser instrumento de salvación. De eso se trata, de ser pescadores de hombres. ¿Cómo vamos a ser instrumentos de Dios? Siendo pescadores de hombres. Tenemos que salir a pescar hombres. O sea, eso significa dar buen testimonio y al mismo tiempo acercar a la gente a Dios. Dice, esto también puede suceder contigo si te decides a dejar todo lo que se opone al plan que Dios tiene establecido sobre ti y te avientas al seguimiento de Cristo. Tú también puedes ser en las manos de Dios un medio de salvación para tus hermanos. Muchas veces vemos a los santos, ¿no?, como algo muy lejano, ¿verdad? Pero pues los santos no fueron santos de un día para otro. Empezaron haciendo cosas pequeñitas, empezaron así que invitando a sus hermanos, predicándoles a sus hermanos, dándoles el ejemplo. Es poco a poquito, ¿verdad? No es un de ya, ¿verdad? Lo importante es que nos aventemos. Ya estando allí, es como aquel que no sabía nadar, pero pues lo aventaron y ahí aprendió a nadar. O aprendes a nadar o te ahogas, una de las dos cosas. Así es también en la vida espiritual. Muchas veces tenemos miedo, tenemos frío, tenemos escalofrío, pero una vez que ya estamos aquí,
se nos quita, ¿verdad? Todo es cuestión de aventarnos, porque si no, siempre vamos a tener miedo y bueno, aunque estemos acá también siguiendo a Dios, también existe el miedo, pero es más fuerte el llamado y el valor que nos da Dios. Jesucristo vino a darle valor al humano, valor a la mujer, valor a la familia, ¿verdad? Vino a revalorar, ¿verdad? Porque antes ya se habían perdido esos valores y ya hoy está pasando también igual, se están perdiendo. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? A reforzar las palabras de Cristo para que no se pierdan esos valores. Dice, hay campos rebosantes de cosecha, faltan trabajadores, hay peces, hay redes, faltan pescadores. ¿Y tú? Aquí es una pregunta que debemos hacernos. ¿Yo qué estoy haciendo, verdad? Sobran redes y hay muchos pescados en el mar, pero ¿qué puedo hacer yo? Aquí es donde debemos de pensarlo. Las personas que nos estén escuchando también en las redes, pregúntense a ustedes mismos, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo, verdad? ¿Qué estoy haciendo? Si hay muchos pescados, si hay muchos, peces, porque pescado se dice después de agarrarlo, ¿verdad? Hay muchos peces en el mar, pero lo que queremos son pescados, no peces, ¿verdad? Y ahí están las redes. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Agarrar la red y pescar. Hoy en día es más fácil que nunca, por eso están las redes sociales. Hoy no son redes de pescar peces en el mar, sino que hoy vamos a pescar en las redes sociales, en mi colonia, en mi iglesia, en mi familia. No tenemos que ir tan lejos para pescar. No, pues de aquí que vaya hasta allá. No, desde mi casa puedo empezar a pescar. Si ya pesqué a mi hijo, ahora pesco a mi esposa y ahora pesco a mi vecino. Vamos así, pescando poco a poquito. Lo importante es no dejar de pescar. No te quedes como un simple espectador. Aviéntate y te transformarás en un actor, ¿verdad? ¿Quién crees que se divierta más? ¿El que está haciendo la película o el que la está viendo? El que la está haciendo. Yo digo que el que la está haciendo, ¿verdad? Porque aquel nomás está sentado. El que la está haciendo está divirtiendo más y está ganando más. La está viviendo. Entonces tenemos que convertirnos en actores para poder vivir, para poder vivir en el mundo cristiano. Tenemos que actuar. No solamente quedarnos allí sentaditos, mirando, cuando yo sé que puedo hacer algo. Incluso sabemos que es un pecado. Sabemos que si tú puedes hacer el bien y no lo haces, ya estás pecando. Entonces, el ignorante se salva, ¿verdad? Porque no sabe. Pero una vez que ya lo sabemos, ¿quién sabe, verdad? Dios nos va a juzgar a nosotros. No podemos juzgar, pero entonces sabemos eso. ¿O prefieres quedarte como un ratón encerrado en su hoyito, verdad? Ahí como un ratoncito en una cuevita ahí metido, ¿verdad? Porque tiene miedo que salga el gato y se lo coma, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser el gato. Vamos cazando, ¿verdad? No el ratón. ¿Qué queremos ser nosotros? ¿Gatos o ratones? Hay que ponernos a pensar, ¿verdad? El ratón siempre va a vivir con miedo. El gato no. Al gato, ¿quién lo va a cazar? Si acaso le tengan miedo a un perro, pero no, ¿verdad? Ni siquiera los perros le tienen miedo a los gatos hacen llorar hasta los perros. Entonces, tenemos que convertirnos en cazadores, ¿verdad? En este sentido, en esta analogía, podemos ser cazadores, ¿verdad? Cazar almas. Salimos a cazar almas, ¿verdad? A buscar almas. Almas que estén como los ratoncitos metidas allá, escondidas en los vicios, metidos allá en los problemas, ¿cómo se dice? En la depresión. Hay tantas cosas que suceden hoy en día que nos hacen escondernos y nos acobardan, ¿verdad? Pero no, el cazador tiene que salir a buscarlos, ¿verdad? El cazador no se va a ir a su casa sin cazar, ¿verdad? Porque ¿qué comería su familia? ¿O qué comería, verdad? Un cazador debe de ir y encontrar algo, ¿verdad? Entonces, hasta que no encontremos una alma, podemos descansar, ¿verdad? En esa analogía podemos pensar también. Vamos a continuar. Déjame tomar agüita, un segundo. Pueden agarrar café, agua, lo que gusten
pues también los que nos siguen en las redes sociales, le hacemos comercial. Aquí estamos todos los jueves y los esperamos para que se conecten también. También pueden aprender poco a poquito de la palabra de Dios y no se queden ahí encerrados, ¿verdad? También ustedes pueden compartan videos del Padre Luis Toro, compartan videos del Padre Marcos Galvis. Esa es una manera también de ustedes cazar almas, salir a pescar también, ¿verdad? No solamente quedarnos con el mensaje, sino que compartírselo a otras personas también. Eso es lo que nos toca a todos, ¿verdad? No solamente es para nosotros que hablamos en las redes sociales, sino que todos podemos participar. Ok, continuemos. Fe y obediencia. La fe no es algo sencillo, porque si fuera sencillo todos tendrían fe, ¿verdad? Entonces, no es algo sencillo. Dice en Génesis 12:7, Yahvé se apareció a Abraham y le dijo: esta tierra se la daré a tu descendencia. Hay que tener fe, ¿verdad? Porque Abraham no tenía hijos y Dios le dijo: esta tierra se la daré a tu descendencia. Imagínense un viejito de 75 años y Dios diciéndole: toda esta tierra que tú ves aquí se la voy a dar a tu descendencia. Sin embargo, Abraham no dijo: no, pues no te creo, ¿verdad? Él estaba confiando en Dios. Tener fe es eso, poner toda la confianza en Dios, toda la confianza. Que no sabemos cómo lo va a hacer Dios, no sabemos, pero de que va a pasar, va a pasar. Entonces hay que confiar. ¿Cuál tierra? La tierra de Canaán, ya habitada por muchos pueblos, pero ¿cómo será posible? ¿Por qué Dios no me promete una tierra despoblada que no pertenece a nadie? Como todos, ¿verdad? Preferimos algo fácil de hacer, ¿verdad? ¿Por qué Dios no me pone ahí donde ya está la gente, donde ya está fácil, ¿verdad? No tengo que salir a buscarla allá afuera. Pónganmelos aquí y yo les predico, ¿verdad? Diría alguien así, conformista. No, eso es fácil, ¿verdad? Pero la fe, como dice aquí, no es algo fácil. La fe se trata de ir a buscar. Dios no te va a prometer algo fácil. Dios siempre tiene algo que tienes que hacer, pero la recompensa es más grande todavía. Hay que enfocarnos no solamente en lo que Dios nos promete, sino que en la recompensa, ¿verdad? La recompensa va a ser 1000 veces pagada, al 100 por 1, ¿verdad? Al 100 por 1. Ahí está la fe. Además, Abraham no tiene hijos. Su esposa Sara es estéril y ambos son ancianos. ¿De dónde saldrá la descendencia? ¿De dónde saldrá esa supuesta descendencia? ¿Verdad? Ahí es donde la duda podría caber en nosotros. ¿Acaso Abraham será el padre legal de una descendencia que le vendrá del jefe de sus sirvientes? Entonces ahí podría pensar Abraham, ¿no? Pues, ¿cuál? ¿Verdad? Si ya estamos viejitos los dos, pero pues para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente versículo. Entonces Yahvé volvió a hablarle a Abraham diciendo: tu heredero no será Eleazar, sino un hijo tuyo nacido de tu sangre. Yahvé lo sacó fuera y le dijo: mira al cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Pues bien, así será tu descendencia. ¿Quién puede contar las estrellas, verdad? Solamente Dios. Entonces, eso que ahí donde estaba demostrando Abraham, que para Dios no hay nada imposible y que si quiere Dios, de una persona puede sacar miles y millones de personas. Entonces, y creyó Abraham a Yahvé, el que lo tuvo en adelante por justo. ¿Qué tenemos que hacer para que Dios nos tenga por justos? Creer, ¿verdad? A un no creyente, ¿cómo Dios lo va a tener como justo? Tiene que creer y tener fe y hacer lo que Dios nos está mandando a hacer, ¿verdad? Porque Abraham no le dijo que no, sino que él creyó y tuvo fe. Entonces, si queremos que Dios nos tenga por justos,
tenemos que creerle a Dios, ¿verdad? Primeramente creerle a Dios. Si le creemos a la vecina, si le creemos al compadre, entonces somos creyones, como dijo el Padre Toro, ¿verdad? No somos creyentes, somos creyones. Y para creyones pues sobran, y creyentes hay pocos. Dice así: por haber creído contra toda esperanza, Abraham se transformó en amigo de Dios. También podemos ser amigos de Dios, ¿verdad? Pero tenemos que poner toda la confianza. Y Dios hace un pacto con él, sellando con la sangre de algunos animales, según la costumbre de aquel tiempo. En aquel tiempo no había un contratito así que agarrabas una hojita y que aquí pon tu nombre abajo y se te olvida leer las letritas chiquitas y pues ya te fregaron, ¿verdad? No, en aquel tiempo se hacía un pacto de sangre, así era como se acostumbraba, ¿verdad? Agarraban un becerro, un carnero, lo partían en dos y los dos que estaban haciendo un pacto, un contrato, tenían que pasar por el medio de ese animal, ¿verdad? Entonces, cuando Dios hizo la promesa a Abraham y hicieron el pacto, Abraham pasó por el medio del animal y también Dios, ¿verdad? Ahí dice en qué forma, ¿verdad? Pasó Dios por ahí. Entonces, o si quieren vamos a leerlo, está en Génesis 15, 7 al 18. Para esa parte está interesante. 15. Génesis 15, 17 15, 7. Génesis 15, 7 en adelante hasta el 18. Alguien que se quiera aventar. 7 al 18. Si no se avientan, pues no van a aprender a nadar. Del 7 al 18, ¿verdad? Ajá. Yahvé le dijo: yo soy Yahvé, que te sacó de Ur de los Calderos, para entregarte esta tierra en propiedad. Abraham le preguntó: Señor, ¿en qué conoceré yo que será mía? Le contestó: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una paloma y un pichón. Abraham trajo todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra. Las aves no las partió, las aves rapaces se lanzaban sobre la carne, pero Abraham las ahuyentaba. Cuando el sol estaba a punto de ponerse, Abraham cayó en un profundo sueño y se apoderó de él un terror y una gran oscuridad. Entonces Yahvé le dijo: debes saber desde ahora que tus descendientes serán forasteros en una tierra que no es tuya. Los esclavizarán y los explotarán durante 400 años. Pero yo vendré a juzgar a la nación que los ha oprimido, y después saldrán cargados de riquezas. En cuanto a ti, irás a reunirte con tus padres en paz, y serás sepultado después de una ancianidad dichosa. Tus descendientes de la 4ª generación. Ahí está bien, muchas gracias. Pues ahí vemos el pacto que hizo Dios con Abraham, ¿verdad? Que le dijo que iba a tener una descendencia más grande que las estrellas, pero ahí también vino una aflicción para Abraham, ¿verdad? Porque cuando Dios lo hizo caer en el sueño, lo hizo ver todo lo que iba a pasar todos sus hijos o su descendencia, ¿verdad? ¿Quién no se preocuparía si supieras que tu hijo le va a pasar algo malo? Todos, ¿verdad? Todos estaríamos con miedo. En ese momento se apoderó de él, dice, la oscuridad tuvo miedo. Eso quiere decir, la oscuridad tuvo miedo. ¿Quién tiene miedo a pleno sol? Nadie, ¿verdad? Entonces se apoderó de él ese miedo de lo que iban a pasar sus ¿cómo se diría? Sus futuros descendientes, ¿verdad? Sus descendientes de él iban a pasar por una tribulación, iban a pasar por persecuciones, iba a haber asesinatos, o sea, de todo. Pero al final de cuentas, ¿qué le dijo? Los tendré 400 años allí y saldrán. Esa es la historia del pueblo de Israel, que lo vamos a ver en el próximo capítulo, ¿verdad?
Para los que están en las redes, no se lo pierdan, para la próxima clase vamos a hablar sobre eso, ¿verdad? Sobre la esclavitud del pueblo de Dios en Egipto. Ya de ahí ya se llamaba, ahora sí, el pueblo de Israel, ¿verdad? Hasta ahorita nada más es Abraham y su descendencia. Pero después va a venir ya más adelante el pueblo de Israel. Entonces, lo que más nos debe de importar aquí en esta parte es: y creyó Abraham a Yahvé, el que lo tuvo en adelante por hombre justo. No, esta parte era más adelantito. Dice, Yahvé le dijo: yo soy Yahvé que te sacó de Ur de los Caldeos. ¿Verdad? ¿De dónde me sacó Dios? A mí. Abraham lo sacó de un lugar donde quizás estaba bien, pero estaba mal espiritualmente. A veces podemos estar bien en lo económico, pero en lo espiritual estamos requete mal, ¿verdad? Entonces, ¿Dios de dónde me sacó a mí? Eso es lo que debemos de pensar nosotros, ¿verdad? ¿De dónde me sacó y a dónde me lleva? Ahora sí, vamos a seguir aquí en el libro. Pero ya vimos la forma de que Dios pactó con él. Dice así: por haber creído contra toda... Bueno, esa parte ya la leímos. Dice, Abraham tiene un hijo con Agar, la esclava, a los 86 años de edad, ¿verdad? Fue el primer hijo que tuvo Abraham. Dios no le dijo con quién. Si Dios le hubiera dicho con quién, pues quién sabe, ¿verdad? Pero ya después vino Abraham y tuvo un hijo con la esclava. Pero no es el hijo de la promesa, pero todavía no era el hijo de la promesa. Todavía venía otro. Apenas había tenido uno. Vendrá de su esposa verdadera. Mientras tanto, Dios le cambió el nombre. De hoy en adelante se llamará Abraham, ¿verdad? Que antes se llamaba Abraham y ahora Abraham, con una H ahí en medio. Es decir, padre de muchas naciones, ¿verdad? A eso es lo que se refiere Abraham, padre de muchas naciones. Y lo que nosotros estamos dispuestos a hacer es a predicar a esas muchas naciones, ¿verdad? Porque ya Abraham ya trajo la descendencia y hay muchos descendientes de Abraham ahorita aquí, pero que ya se les olvidó quién es su padre, ¿verdad? Es como el hijo pródigo. Para mí mi padre está muerto, ¿verdad? Porque ¿qué hizo el hijo pródigo? Dijo, dame mi herencia. ¿Cuándo se recibe la herencia? Cuando el papá se muere, no cuando el papá está vivo. Pero pues en ese mensaje que le estaba diciendo el hijo pródigo a su papá, lo estaba diciendo, no, pues tú ya no vales, tú ya estás muerto. Entonces dame mi herencia que me la voy a ir a gastar, ¿verdad? Y ahora hoy en día tenemos que ir nosotros también a llevar ese mensaje a todos esos hijos malagradecidos que alguna vez fuimos también, o somos a veces también, porque estamos en el proceso de conversión. Entonces debemos de llevar el mensaje como Abraham fue obediente, también nosotros. Dice, Dios le cambió el nombre también a Sarai, que de hoy en adelante se llamará Sara, ¿verdad? También cuando Dios cambia el nombre es porque tiene una misión, ¿verdad? Dios tiene una misión para nosotros. Cuando siempre que Dios cambiaba el nombre, a Pedro, ¿qué le dijo? En Mateo 16:18. Y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Le cambió un nombre porque con él iba a empezar su iglesia. Entonces ahí hay una misión. Cada vez que Dios cambia el nombre a alguien en la Biblia, recordemos esto, que es porque tiene una misión esa persona. A nosotros no nos han cambiado el nombre todavía, ¿verdad? Pero hay algo importante. Cuando nosotros fuimos bautizados, ahí es cuando Dios nos puso la misión. Porque ahí es cuando tu nombre se convierte en el nombre como hijo de Dios. Desde ahí ya tenemos la misión implantada en nuestra alma, de la misión que tenemos, ¿verdad? Ya estará en nosotros de que la rechacemos. La herencia ya la tienes, ¿verdad? La herencia de tus padres ya te la dieron. Y la herencia viene de Dios.
Ya cuando tú creces, si tú rechazas esa herencia, es tu problema, ¿verdad? Porque para recibir una herencia, ¿a los cuántos años se puede recibir? 18. Pero para que te la hayan dejado, ¿a los cuántos años puede ser? No hay una edad, ¿verdad? Puede ser recién nacido para que te dejen una herencia. Entonces el bautizo es una herencia. No hay somos herederos de la promesa. Entonces no tenemos que tener una edad para que, si nosotros tenemos un año de edad y nuestros papás se mueren y nos dejaron la fortuna, que no, yo no quiero esa cochinada de fortuna porque yo no estaba consciente de que me la dejaron. No podemos rechazarla, ¿verdad? Entonces, bueno, ya me fui por el otro. Pero de todas formas, ahí empieza nuestra misión. Ahí es donde empieza nuestra misión, desde que somos bautizados. Cuando todo parece resuelto, Dios vuelve al ataque, poniendo a su amigo Abraham en una prueba aún más grande. Todo viene con las pruebas, ¿verdad? Nada es así fácil, ¿verdad? Vamos a ver Génesis. Vamos a leer Génesis una vez. Génesis 22, 1 al 19. A ver cuál es la prueba que Dios le puso a Abraham. Porque Dios nos pone pruebas, pero si no la pasamos, entonces no somos, no tenemos fe. ¿Qué pasa cuando 22, 1, 19. Ajá. 22, 1, 19. ¿Qué pasa cuando nos va mal, verdad? Muchas veces renegamos de Dios. ¿Qué pasa cuando se muere un familiar? Muchos agarran rencor contra Dios. Entonces esas pruebas las debemos de pasar. Debemos de salir más victoriosos y con más fe de ahí. Génesis, ¿qué dijimos? 22. 22, 1, 22, 1, 19. ¿Quién me quiere leer? Lo leo yo. Dice así: tiempos después, Dios quiso probar a Abraham y lo llamó. Abraham, respondió él, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a tu hijo, al único que tienes y al que amas, Isaac, y vete a la región de Moria. Allí me lo ofrecerás en holocausto, en un cerro que yo te indicaré. Se levantó Abraham de madrugada, ensilló su burro, llamó a 2 criados para que lo acompañaran y tomó consigo a su hijo Isaac. Partió leña para el sacrificio y se puso en marcha hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día levantó los ojos y divisó desde lejos el lugar. Entonces dijo a los criados, quédense con el burro, yo y el niño iremos hasta allá a adorar y luego volveremos donde ustedes. Abraham tomó la leña para el sacrificio y lo cargó sobre su hijo Isaac. Tomó luego en su mano el brasero y el cuchillo y enseguida partieron los dos. Entonces Isaac dijo a Abraham, Padre mío, le respondió, ¿qué hay, hijito? Prosiguió Isaac, llevamos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham le respondió, Dios mismo proveerá el cordero, hijo mío. Y continuaron juntos el camino. Al llegar al lugar que Dios le había indicado, Abraham levantó un altar y puso la leña sobre él. Luego ató a su hijo Isaac y lo colocó sobre la leña. Extendió después su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel de Dios lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham, contestó él, aquí estoy. No toques al niño ni le hagas nada, pues ahora veo que temes a Dios, ya que no me has negado a tu hijo, el
único que tienes. Abraham miró a su alrededor y vio cerca de él a un carnero que tenía los cuernos enredados en un zarzal. Fue a buscarlo y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé provee. Y todavía hoy la gente dice, en ese monte Yahvé provee. Hasta ahí. Gracias, hermano. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Nos vemos aquí, la fe no es fe hasta que se pone a prueba. Podemos decir, tengo mucha fe, pero si nunca la has probado, nunca has tenido una prueba, entonces no sabemos si tienes fe. La fe tiene que ser probada. ¿Y Abraham sí la pasó o no la pasó? ¿Pasó la prueba? Sí. Pues sí, ¿verdad? Porque en esos tiempos había sacrificios, los paganos sacrificaban a sus hijos a los dioses, ¿verdad? Ellos tenían otros dioses que no eran el Dios verdadero. Entonces Dios para poder probar la fe de Abraham, quería ver si los paganos eran capaces de sacrificar a sus hijos, a ver si Abraham también era capaz de sacrificar su hijo al Dios verdadero, ya que ellos lo hacían por los dioses falsos. ¿Y por qué no lo iba a hacer por el verdadero? Entonces Abraham, confiando en Dios, fue y se llevó a Isaac. En este caso, Isaac es la prefiguración de Jesucristo mismo, ¿verdad? Porque iba a ser sacrificado, ¿verdad? En un lugar alto. ¿Y dónde fue que sacrificó? ¿Dónde murió Cristo? En un lugar alto, ¿verdad? En una cruz. Entonces, sobre un madero, también a Isaac lo pusieron sobre un madero. Entonces, sobre la leña, digamos, pues, con la que iban a hacer el incendio ahí. Entonces, es una prefiguración de Jesucristo. Pero ¿qué pasó? Dios le dijo, no lo mates, ¿verdad? Nada más era una prueba que le estaba haciendo. Pero ¿qué pasó con Jesucristo? Dios sí dio a su hijo. ¿Y qué pasó? ¿Y qué hicimos con su hijo? Nosotros sí lo matamos, ¿verdad? Nosotros sí somos, ¿cómo se dice? Pues así que los animalitos no tienen la culpa, ¿verdad? Pero a veces nos comportamos peor que animales a veces, ¿verdad? Los animales porque no tienen conciencia, pero nosotros que tenemos conciencia debemos de pensar y debemos de razonar. Entonces, Dios sí entregó a su hijo y sí fue un sacrificio, pero para salvación de toda la humanidad. Ahí nada más iba a ser era para probar la fe, pero cuando vino Cristo no era nada más para probar la fe, sino para la salvación de toda la raza humana, y no nada más de esos tiempos, sino de los que ya habían pasado y de los que vendrán hacia el futuro. O sea que prácticamente toda la descendencia desde que se hizo la tierra hasta el día de hoy, hasta los que vendrán. Entonces, podemos ver eso. Continuemos. Aquí también quiero ver esta partecita que dice en Juan 3:16, vamos a ver. Juan 3:16 para saber qué hizo Jesucristo por nosotros, ¿verdad? Porque si hubo un sacrificio, si hubo un sacrificio de Abraham, pero Dios hizo un sacrificio aún más grande que Abraham. Juan 3:16. Hermano Leonardo nos puede ayudar. Asimismo amó Dios al mundo, le dio al Hijo único para que quien crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es lo que estábamos hablando, gracias por la palabra del Señor. Entonces es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Dios dio a su único hijo para que se salvara todo el mundo, ¿verdad? Y por si alguien tenía dudas, ahí está en el Evangelio. Entonces, continuamos. Dice así. En otros términos le dice Dios: mi querido amigo, si de veras confías en mí, me quieres por lo menos como los paganos querían a sus dioses,
¿por qué no me sacrificas a tu hijo Isaac? En realidad, los cananeos tenían la costumbre de sacrificar a sus dioses a algunos de sus hijos. Le decía Dios a Abraham, le dice Dios a Abraham, si ellos tienen el valor de hacerlo, ¿por qué no lo haces? Así puedo ver hasta dónde llega tu amor por mí. Esa era la prueba que le estaba poniendo. Dice, Abraham siente como una puñalada que le atraviesa el corazón. ¿Qué no, verdad? ¿Qué no? Cuando si Dios nos pide eso, ¿qué no sentiría eso? Pues, puesto que Dios le está pidiendo como con esto todo lo que hasta ahora le ha concedido, el hijo único, fruto de las promesas, y obedece. Pero al momento del supremo sacrificio se da cuenta de que se trata de una prueba de amor y nada más. Es una prueba de amor, ¿no? ¿Qué decía en Juan 3:16? Que Dios Tanto amó Dios al Que mundo, tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo, ¿verdad? Esa es la prueba más grande de que Dios nos ama, es que dio a su único hijo para que nosotros nos salváramos. ¿Qué prueba más grande tenemos, verdad? Del mismo Jesucristo dijo que dice, el amor se demuestra dando la vida por tus hermanos. Si tú amas a alguien, eres capaz de dar la vida por esa persona. Si tú no amas a alguien, pero imagínense, somos capaces de dar la vida por nuestros hijos, ¿verdad? Somos capaces, no, que mi hijo necesita un riñón, un trasplante, no le hace que le trasplanten los dos, uno diría, ¿no? Pero a ver, ¿ustedes le darían un trasplante a un ladrón, a un ratero, a un asesino? Está difícil, ¿no? Está complicado. Ahí ya le pensaríamos 2 veces. Pero sin embargo, Cristo no le pensó 2 veces. Él dio su vida por asesinos, por personas malas. Entonces, pensémoslo y meditemos eso un poquito, ¿verdad? A continuación, vamos a ver ya, ahora sí, vamos a empezar un poquito de introducción, ya un poquito lo del siguiente capítulo, como que ya va probando, ¿verdad? De Israel. Israel es el hijo de Isaac. Isaac se casó con Rebeca y tiene 2 hijos, Esaú y Jacob. Por un plato de lentejas, Esaú vende a Jacob sus derechos de progénito. Entonces aquí vamos a ¿cuánto tiempo nos queda ahí? ¿Por qué no? 8:30. Ok. Si nos alcanza un poquito. Vamos a leerlo entonces. En Génesis 25, del 29 al 34. Un poquito de contexto, ¿verdad? Un poquito de contexto vamos a agarrar ahí. ¿Génesis qué? Génesis 25, 29 al 34. Ya estamos cerca del 20. 25 del 29 al 34. Sí. Ok, ya lo veo. Adelante. Dice, en cierta ocasión estaba Jacob cocinando un guiso, cuando llegó Esaú del campo. Muy agotado, dijo Esaú a Jacob, por favor, dame un poco de ese guiso rojizo, pues estoy hambriento. Por eso fue llamado Edom, o sea, rojizo. Jacob le dijo, ¿me vendes pues ahora mismo tus derechos de primogénito? Esaú le respondió, estoy que me muero, que me importan mis derechos de primogénito. Jacob insistió,
júramelo ahora mismo. Y lo juró, vendiéndole sus derechos. Jacob entonces dio a su hermano pan y el guiso de lentejas. Esaú comió y bebió, y después se marchó. No hizo mayor caso de sus derechos de primogénito. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Aquí podemos ver cómo Esaú le vende su primogenitura a Jacob, ¿verdad? Y eso nos puede pasar a todos, ¿verdad? ¿Cuántas veces no vendemos nuestra primogenitura o ser parte de ser hijos de Dios por alguna cosa en la vida, ¿verdad? Muchas veces hay distracciones. Nos da la pereza espiritual, que esto, que el otro, ¿verdad? Entonces, nosotros también, no solamente Esaú vende su primogenitura, sino que también nosotros, al no poder controlar nuestros propios pensamientos, nuestras propias actividades, podemos vender a nuestra primogenitura. Y vender tu primogenitura es perderte de la bendición de Dios. Así como Esaú se perdió de la bendición de su papá, nosotros nos perdemos de la bendición de nuestro papá Dios. Entonces, para no perdernos de la bendición, no hay que intercambiar a Dios por algo del mundo, ¿verdad? Muchas veces se nos hace fácil, pero las consecuencias no las vemos hasta que no cometemos ese error. Así le pasó a Esaú. Después, cuando ya vamos a continuar aquí, nos va a decir cuáles son las consecuencias. Mediante una trampa que prepara con ayuda de su mamá, Jacob logra que su padre Isaac le dé la bendición que le correspondía al primogénito, heredando la promesa. Para evitar represalias por parte de Saúl, tiene que huir lejos. Estando en Harán, le habla a Dios y le confirma las promesas hechas a Abraham y a Isaac. Entonces Dios ya reconoció la primogenitura de Jacob porque fue el que le dio la bendición. Si hubiera sido Esaú, Dios hubiera hecho la promesa con Esaú, pero no, la hizo con Jacob porque él fue el que tenía los derechos. Entonces Dios le recordó la promesa que le hizo a su abuelo, a su papá, de que iba a haber una gran descendencia por parte de ellos. Y esa promesa no se iba a acabar, iba a continuar hasta terminar todos los tiempos, ¿verdad? Estando al servicio de Labán, su pariente, se casó con sus dos hijas, Lía y Raquel. Después de algunos años se regresó a la tierra de Canaán. Jacob tiene una lucha. Después de unos años se regresó de la tierra de Canaán. Y ahí es donde pasa algo también que nos sorprende, ¿verdad? Jacob tiene una lucha con Dios y sale vencedor. No todos pueden decir lo mismo, ¿verdad? ¿Quién puede luchar con Dios y salir vencedor? Solamente al que Dios se lo permite, ¿verdad? Y porque Dios tiene un propósito. No solamente es nomás porque le ganó a Dios, sino que más bien dicho, lo dejó ganar. Porque ¿quién le puede ganar a Dios? Nadie. No. Entonces, Dios lo dejó ganar. Vamos a ver, si todavía nos queda un poquito de tiempo, lo vamos a leer en Génesis 32, 23, para ver cómo fue que luchó Jacob con Dios, ¿verdad? Se puso a las venciditas con Dios. A 22, ¿qué dije? 32. 32, 23 al 32. Génesis 32. ¿32, 23? Ajá, 32, 23 al 32. 32. Está largo. 22 al 33. Sí, aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus dos esposas, a sus dos sirvientas y a sus 11 hijos, y los hizo cruzar el vado de Yabok. A todos
los hizo pasar al otro lado del torrente, perdón. Y también hizo pasar a todo lo que traía con él, y Jacob se quedó solo. Entonces alguien luchó con él hasta el amanecer. Viendo que no lo podía vencer, tocó a Jacob en la ingle y se dislocó la cadera de Jacob mientras luchaba con él. El otro le dijo: déjame ir, pues ya está amaneciendo. Y él le contestó: no te dejaré marchar hasta que no me des tu bendición. El otro pues le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: Jacob. Y el otro le dijo: en adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel, o sea, fuerza de Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has salido vencedor. Entonces Jacob le hizo la pregunta: dame a conocer tu nombre. Y él contestó: ¿mi nombre? ¿Para qué está? Pregunta. Y allí mismo lo bendijo. Jacob llamó a aquel lugar Panuel, o sea, cara de Dios, pues dijo: he visto a Dios cara a cara y aún estoy vivo. El sol empezaba a dar fuerte. ¿Qué está ahí, hermano? Hasta ahí el 32. Sí, está bien. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Pues aquí podemos ver el llamado de Israel, ¿verdad? También es una prueba. Dios siempre pone una prueba. ¿Cuál fue la prueba de Jacob allí? Luchar con Dios, ¿verdad? Tuvo una lucha con Dios en ese momento él. Entonces, para poder ganarse la bendición, tuvo que luchar y ganar, ¿verdad? Nosotros también igual. Todos tenemos que luchar. Solo que ahora no luchamos contra Dios, sino luchamos a favor de Dios. Nosotros tenemos que luchar a favor de Dios. Entonces, esa es la prueba que le dio y le cambió el nombre porque también tenía una misión. Y le preguntó: ¿y cómo te llamas? ¿Y cómo te llamas, verdad? Le dijo. Jacob. Jacob le preguntó mi nombre, ¿para qué? ¿Y para qué esta pregunta? O sea, Jacob le preguntó a Dios: ¿cómo te llamas? Dice. ¿Y para qué esa pregunta? Y ahí mismo lo bendijo. O sea, no le dijo el nombre, sino que de ahí nomás lo bendijo. Muchas veces hemos escuchado, ¿no? E incluso la misma Biblia dice en otros versículos que nadie ha visto a Dios cara a cara. Aquí dice que lo vio cara a cara. Entonces, ¿qué pasa? ¿Nos contradice o qué pasó? Ahorita vamos a explicar un poquito eso. Vamos a ver en Éxodos 33:20 para ver, donde dice que nadie ha visto a Dios cara a cara. Éxodo 32:20. Pase. Más adelantito. ¿Éxodo qué? 32:20. Es que esa duda yo también la tenía mucho antes, entonces pues es bueno aclarar, porque luego a veces... 32:20. Ajá, 32:20. ¿Qué dice ahí? Después tomó el ternero que habían fabricado, lo quemó y lo machacó. 32:20. No, 33:20, perdón. Me faltó un capítulo. 33:20. Sí, perdón. Y agregó Yahvé: pero mi rostro no la podrás ver, porque no puede verme el hombre y seguir viviendo. Ahí está claro, ¿verdad? No puede verme un hombre y seguir viviendo. Pero ¿cómo es que Jacob sí lo vio y no murió, verdad? Porque lo que podemos entender aquí es que Dios tiene representantes, ¿verdad? Y a veces dice
dice que es Dios, pero no es Dios, es un ángel, realmente con el que luchó. Esto lo han estudiado muchos padres de la iglesia y todos, y se ponen, hay varias teorías, ¿verdad? Pero esa es la más acertada de todas. Hay unos que dicen que nada más se lo imaginó, que él estaba soñando y fue lo que imaginó él, porque no sé si se recuerdan, Abraham sí lo hizo en un sueño, fue cuando pasó lo de los animales que cruzó, era en un sueño, ¿verdad? No fue como real, así como que, pero el pacto lo hizo en un sueño. Entonces, muchas veces tenemos que entender el contexto de lo que pasa, de cómo era antes. Entonces, en el contexto que estamos hablando, pudo haber sido en un sueño también. O la otra teoría es que también es un ángel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios enviaba a los ángeles en su nombre. ¿Y qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo en el Nuevo Testamento? Es como si Dios mismo viniera, ¿verdad? Somos embajadores de Cristo. Y es como si Dios mismo les estuviera hablando. No les está hablando Dios, pero sí les está hablando Dios, ¿verdad? Entonces, los embajadores de Dios vienen en su nombre y entonces son representantes de Dios. Entonces, en ese caso, fue una lucha contra Dios, pero con el representante de Dios, ¿verdad? Entonces, no sé si se les queda claro más o menos ahí, pero eso es lo que se explica, para que no haya confusión, porque la misma Biblia no se contradice, sino que hay que leerla en el contexto. Si no la lees en el contexto, entonces sí encuentras muchas contradicciones. Sí, entonces encuentras pretextos por aquí y por allá. Entonces la Biblia no es un libro como cualquier otro libro, sino que debemos de leer bien el contexto de la época, porque fue escrito desde hace casi 3,000 años, son 1800 años antes de Cristo, cuando Dios llamó a Abraham por primera vez. Imagínense cuántos años han pasado, casi 3,000 años. Entonces, cuántas razas, generaciones, idiomas, culturas han venido en toda la Biblia. Entonces, tenemos que entender la Biblia en el contexto que fue escrito en ese tiempo y en esa cultura y qué se hacía. ¿Por qué hicieron el sacrificio el pacto con esos animales? Porque eso así era el convenio, ¿verdad? Hoy en día, ¿cómo sería el convenio que Dios haría con un hombre? Vamos a firmar un papel, ¿no? Aquí está, pongo mi huella, pones la tuya y ya está, ¿verdad? Hoy no ocupamos matar un venado, un animal, sino que hoy nuestro contexto cultural es otro. Entonces debemos entender los contextos culturales para poder entender la Biblia y no decir, no, es que la Biblia se contradice a sí misma. No, el que se contradice es el que la está leyendo, porque no conoce el contexto. Nada más quería aclarar eso para las personas también que nos ven y a lo mejor tienen alguna duda sobre eso, ¿verdad? Ya vamos finalizando. Dice 12 tribus de Israel. Entonces de allí van a salir las 12 tribus de Israel, de Jacob, ¿cómo se llamaba? Jacob, ¿verdad? Y ahora ¿cómo le puso Dios? Israel. Y de ahí viene el pueblo de Israel y sus 12 tribus. De ahí vamos a ver como en el tercer capítulo de este libro, cómo fue que se juntaron las 12 tribus y después se separaron y ya nomás quedó una sola tribu y pues hubo ahí un revoltijo, ¿verdad? Pero lo vamos a entender si vamos a seguir capítulo a capítulo. Si nada más vemos un capítulo, ahora sí nos vamos a hacer, va a pasar lo mismo. Vamos a encontrar puros pretextos nada más para no entrar. 12 tribus de Israel. Jacob tiene 12 hijos que dan origen a 12 grandes familias, las tribus de Israel. Uno de ellos es José. Va para Egipto y por envidia de sus hermanos, después de muchas aventuras, todos van a parar a Egipto. Entonces allí vamos a continuar en la próxima clase qué fue lo que pasó en Egipto, ¿verdad? Porque los hermanos de José lo vendieron a él como esclavo, ¿verdad? Porque les caía un poco gordito, ¿verdad? Porque era el favorito de su papá. Muchas veces el favorito es el que le cae mal a todos. Entonces lo vendieron como esclavo para Israel, pero Dios ya tenía un plan. Para ellos hicieron algo malo, pero Dios tenía un plan para José, ¿verdad? Porque hubo una hambruna y José fue el único que les pudo ayudar. Cuando ellos fueron a pedir ayuda a Egipto, ya él era gobernador de Egipto, entonces él les ayudó a ellos a que no se murieran de hambre y los llevó allá a Israel, que fue a Egipto, que fue algo bueno. Al pueblo de Israel llegó a Egipto, no se murió de hambre, pero al final de cuentas pasaron 400 años y al final los esclavizaron, ¿verdad? ¿Cuántos años tenemos aquí? Nosotros
de esclavos, en los esclavos unidos, dijeron por ahí. Entonces nos dejamos esclavizar, ¿verdad? Muchas veces, pero la esclavitud no está nada más en física, sino hay una esclavitud espiritual, y esa es la más importante que tenemos que vencer el día de hoy. Esclavitud espiritual es lo peor que nos puede pasar, ¿verdad? No tenemos que ser esclavos del enemigo. Entonces hoy les invitamos a todos, las personas que nos ven y a las personas presentes, que no nos dejemos ser esclavos, ¿verdad?, del pecado, que no dejemos esclavos de los vicios. Entonces de aquí podemos sacar muchas enseñanzas, ¿verdad? Pero eso es lo importante, y las 3 enseñanzas principales también queremos que las tengan presentes, ¿verdad? Vamos a ver cuáles eran las misiones. La primera es deja, ¿verdad? Deja. ¿Qué quieres dejar en este momento para seguir a Dios? ¿Qué ocupas dejar? O sea, eso es una reflexión. Reflexiona en tu vida. Aunque digamos que yo ya estoy siguiendo a Cristo, te apuesto y te aseguro que hay algo que todavía puedes dejar. Aunque sea mínimo una cosita, ¿verdad? Te apuesto que todavía tenemos que dejar una cosita o algo, ¿verdad? Ahora, anda. Si Dios te manda, ¿estás dispuesto a ir o no estás dispuesto a ir? Si estás dispuesto a ir, tienes fe. Si no, pues no, ¿verdad? Entonces tenemos que estar dispuestos a ir. La última, Misión. la misión. La misión es el culmen, o sea, lo último, pero lo más importante también, porque pues si no hay una misión, cada quien va para el lado que sea, para el lado que dé. La misión es como el GPS que nos guía, ¿verdad? El que nos guía, el que nos dice qué tenemos que hacer para alcanzar la salvación, y nada más la de nosotros, sino también la de nuestra familia, la de nuestra comunidad, de nuestra ciudad y de nuestro país. Y todos juntos podemos hacer la fuerza y colaborar con el plan de Dios para poder un día mirarnos en la Nueva Jerusalén. Gracias. Bueno, también les vamos a invitar a los de las redes para que nos vean para la próxima semana, pero hasta aquí termina nuestro tema. La próxima semana estaremos viendo el tema de liberación de Egipto y alianza del Sinaí. Vamos a ver la historia de lo que pasó el pueblo de Dios en Egipto y después cuando fueron liberados y fueron por el desierto. Entonces los esperamos en la misma hora, el mismo canal, próximo jueves, para que se conecten. Y pues bendiciones a sus familias. Los invitamos a que le den me gusta a los videos, a que compartan y que inviten a otras personas también para que vean que también los laicos podemos reunirnos para poder aprender de Dios, ¿verdad? Muchas veces estamos esperando a que el sacerdote haga una clase de Biblia, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que el sacerdote son 1000 personas y él tiene muchas ocupaciones, y nosotros también como laicos también podemos colaborar con el sacerdote, y en ese sentido colaboramos con Dios. No esperemos a que el sacerdote nos haga todo por nosotros. También nosotros vamos a un rancho, vamos a una ciudad a predicar la palabra de Dios. Si nos invitan, ahí está la misión. No hay que ponernos en contra de la misión para no ser piedra de tropiezo, y así también nosotros poder colaborar. Pues los invitamos para la próxima semana. Bendiciones. Gracias. Hasta el próximo jueves a las 7 de la noche aquí nos vemos, y saludos y bendiciones. Que viva Cristo Rey.